Este programa va dedicado a una persona muy querida, no solo por mí, sino por toda una comunidad que lamentablemente hemos perdido esta semana. Un icono de valentía, fuerza, genio y superación. Siempre nos has demostrado alegría ante la adversidad y un gran sentido del humor. Hemos aprendido mucho de ti. Dedicado a ti, Antonio, Ariet, y a los que estáis batallando contra el cáncer. Gracias por hacernos más humanos. Siempre estarás junto a nosotros. Ikigai, descubre tu razón para levantarte cada día. Un programa donde buscaremos juntos las claves para tu salud mental y física, porque creemos que la vida vale la pena vivirla, liderándola con la conciencia del presente, del aquí y el ahora. Porque creemos en ti, en tu capacidad de crear la vida que quieres. ¿Nos acompañas? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a nuestro programa Ikigai. Tercera temporada aquí en Radio Despí, con nuevas propuestas con las que pretendemos obtengáis información de primera mano para que descubráis cómo ganar salud mental y emocional. Soy Sandra Merino, educadora social, coach certificada por ICF y presentadora de este programa, junto con mi compañera Alicia Mendo. Buenas tardes, Alicia. Hola, buenas tardes, Sandra. Otra vez aquí. Una semana más. ¡Qué bien! Pues yo soy Alicia, soy graduada en Relaciones Laborales en la mención psicosocial y pertenezco a todos los grupos de recuperación del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu en salud mental. O sea que... Que no es poco. No es poco. Pues bien, hoy tenemos un programa especial, Alicia. Iniciamos una colaboración muy trabajada en el tiempo y muy deseada por ambas partes, colaboración con los centros de atención primaria, Las Planas y Verdaguer, de la población de Sant Joan Despí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que la salud empieza por ti. ¿Y qué vamos a hacer para que esta salud empiece por ti? Pues ofreceros información para mejorar tu bienestar físico y emocional. ¿De la mano de quién? De la atención primaria, que es lo primero que vemos. La atención primaria. ¿Y de la mano de quién? Profesionales. Profesionales especialistas de la salud, que vienen desde estos, que están trabajando para nosotros en estos centros y que van a venir aquí cada mes a traernos una temática que creemos que puede ser de interés y que puede mejorar en algo vuestras vidas por que reconozcáis información que os pueda ayudar a pedir un diagnóstico, a pedir una ayuda, o porque os pueda dar información de cómo abordar si ya estáis diagnosticados. Con lo cual, yo creo que sin más preámbulos, es que es un día especial, ¿eh? Yo creo que vamos a ello. Muy especial. Es muy especial. Vamos a ello. La salud empieza por ti. Ikigai, con la colaboración de los profesionales de los centros de atención primaria de Sant Joan Despí. Pues bien, este mes, primer programa en colaboración con los CAP de aquí de Sant Joan Despí. ¿Qué toca? Pues toca hablar del cáncer. ¿Por qué? Porque el día 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y porque este año, en el 2023, tenemos un lema que es por unos cuidados más justos. ¿Y qué es esta campaña y qué pretende abordar? Es una campaña promovida por la Unión Internacional contra el Cáncer con el soporte de la Organización Mundial de la Salud. La campaña de este año pretende concienciar la falta de equidad en el acceso de la atención oncológica alrededor del mundo. A pesar de que en los últimos años se han producido avances en los ámbitos de prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer, muchas personas afectadas tienen dificultades para recibir atención adecuada en función de factores como el lugar de residencia y la renta. Por lo cual, desde esta campaña se cree necesario luchar contra las desigualdades y conseguir que todas las personas puedan hacer frente a la enfermedad
en igualdad de condiciones. Dicho esto, os doy 5 datos clave sobre el cáncer, frases cortas pero que os impactarán, que es cada año 10 millones de personas mueren de cáncer. La segunda es, al menos 1/3 de los cánceres comunes se puede evitar. La tercera es, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. Cuarta clave, el 70% de las muertes por cáncer ocurren en países de rentas medias y bajas. Y finalmente, el último dato clave, se podrían salvar millones de vidas al año con estrategias de prevención, detección temprana y tratamiento adecuadas a los recursos. Y bien, todo esto que pesa mucho, los 5 datos clave que os he dejado sobre la mesa para abordarlos y hablar de este tema, contamos hoy con Silvia Márquez, enfermera referente de salud comunitaria. Bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Irene Eguinoa, referente de bienestar emocional del CAP Las Planas. Y digo bienvenida de nuevo, Irene. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Porque Irene, si recuerdan, y podéis rescatar el programa en nuestra web de Radio Despí, y si no, pues en el YouTube, vino a un programa para hablarlos de esta nueva figura de referente del bienestar emocional y comunitario, que no se me ha olvidado. O sea que bienvenida de nuevo. Y Silvia, que fue la que contactó con nosotros y que justamente le viene este programa al dedo porque además hemos nombrado los cargos que tienen en sus trabajos, pero además Silvia tiene un máster en enfermería oncológica y un posgrado en enfermería en cuidados paliativos. Estoy hoy que es muy largo, me traba la lengua. Es muy largo, esto es muy largo. Es muy largo, pero vamos a hacerlo, madre mía, no corto, pero sí entendible y fácil de captar. Vamos a intentar ser lo más cercanos posible para que un tema que suele ser pesado e incluso a veces incómodo de abordar, porque da miedo, porque nadie quiere tener cáncer, obviamente, y porque hay mucha gente que está luchando por cáncer y que los tenemos a nuestro alrededor y a veces no nos atrevemos a abordar el tema con ellos. Pero yo creo que para empezar, diría Silvia, con la experiencia que tienes, empecemos por situar qué es un cáncer, ¿no? Porque hay muchas maneras de nombrar el cáncer según qué tipo tengas y entonces a veces nos olvidamos de la definición general, entender qué es, ¿no? Un cáncer y qué no es. Esto es así, ¿no? Es verdad que a nivel social, sobre todo la palabra cáncer es la que oímos, ¿no? Pero sí que es verdad que bajo la denominación de cáncer en realidad se agrupan cerca de 200 enfermedades diferentes que tienen un denominador común, ¿no? Son enfermedades que tienen la característica, lo que es los seres vivos estamos formados por millones de células, ¿no? ¿Qué pasa cuando una célula, que es en principio normal o sana, tiene una anomalía? Entonces, estas células que son anómalas, habitualmente nuestro cuerpo tiene mecanismos para que se destruyan o desaparezcan. Habitualmente puede ser ellas mismas o bien pues el mismo cuerpo, ¿no? En estas células lo que pasa es que no desaparecen, al contrario, lo que hacen es reproducirse y multiplicarse. Y ahí es cuando hablamos de cáncer, ¿no? Tienen un desarrollo que es anormal y entonces pues muchas veces se detecta básicamente porque encontramos un bulto, un tumor, sobre todo en el tema de los cánceres sólidos, ¿no? Que hablamos de, por ejemplo, un carcinoma de mama. Una de las, el carcinoma de mama, que quizás es uno de los cánceres más conocidos a nivel social, una de las detecciones que se hace es por palpación, ¿no? Se nota un bulto y entonces se va evidentemente al médico a valorar el qué. Y entonces ahí es donde realmente se puede valorar, ¿no? Si realmente es un tumor maligno, es por esto, ¿no? Es porque tiene un desarrollo anormal. Claro, pero estás hablando de cánceres que tienes la posibilidad incluso de detectar en casa y que deberíamos a las mujeres todas conocer y las adolescentes deberían empezar a aprender a hacerse esta palpación porque si lo detectas en casa y ya
vas al médico, te diriges, probablemente el tiempo correrá a tu favor, pero claro, hay muchos otros cánceres que no, ¿no? Que el y tumor, hacerte las revisiones pertinentes, que sí. yo creo que la base es esta. Sí, Hacerte luego las explicaremos un poquito la revisiones. prevención, Sí. pero sí que es verdad que actualmente hay 3 programas de prevención muy importantes que están a nivel de Cataluña. Uno es evidentemente el del cáncer de mama, otro es el cáncer de colon rectal y otro es la prevención del cáncer del cuello de útero. Y evidentemente pues son programas que lo que realmente queremos evitar esto, ¿no? Es un poco lo que hablas, ¿no? Claro, Sandra. porque puedes detectar cambios en tu cuerpo o en tu salud que te den un indicativo, ciertamente, pero también conocemos muchos casos que si no hacen sus revisiones periódicas normales al médico, o no lo pueden interpretar o realmente no pueden captar ningún mensaje del cuerpo, ¿no? De pues me ha salido un bulto o tengo reiterativo dolor de cabeza que me puede dar algún, ¿no? Claro, hay muchos Exacto. otros cánceres que si no estamos en la línea de cuidar nuestra salud, de llevar nuestras revisiones, sería muy difícil, ¿no? Correcto. Bien, pues dicha esta definición, me impacta lo de 200 Exacto. bajo. También quería comentar que, claro, hablamos también cuando hablamos de tumor, también hay que tener en cuenta que hay tumores que son benignos y otros que son malignos. Efectivamente. Las características de un tumor benigno habitualmente tienen un crecimiento muchísimo más lento, no tienen esa capacidad de reproducirse, es decir, de migrar a otras partes del cuerpo. Pensar que una célula que no es normal, ¿no? O anómala, tiene esa capacidad de entrar en nuestro sistema circulatorio o nuestro sistema linfático y hace que migre a otros órganos del cuerpo, que es cuando llamamos el proceso de metástasis. Bueno, es la temida palabra, ¿no? Porque es la temida palabra, sí. Sí, porque realmente es verdad que cuando se detecta de manera precoz pues eso, un cáncer, ¿no? Una enfermedad oncológica, realmente tienes muchas más probabilidades de que no haya habido, ¿no? Esta metástasis, ¿no? Este proceso de desplazamiento de lo que es una célula anormal o maligna o anómala, ¿de acuerdo? Entonces es mucho más factible el hecho de los tratamientos y el hecho de la capacidad que tenemos. Por eso la prevención es tan importante, ¿no? De detectarlo lo antes posible. El tiempo sí importa en este caso. El tiempo importa, sí. Pero también es verdad que actualmente la mitad de los cánceres se curan y eso es un hecho. Y entonces hay que dar una manera positiva de que realmente es así, porque la investigación realmente ha aumentado muchísimo y no dejamos de investigar. Y de hecho el cáncer de mama, por ejemplo, o el cáncer de colon y rectal, pues realmente son cánceres que son muy mayoritarios, pero que realmente hay pues una prevención y unos tratamientos que realmente pues bueno que hace que haya una supervivencia muy alta. Supervivencia altos, que no tienen nada que ver con, por ejemplo, hace 30 años o 35 Evidentemente. años. Al igual que los No tiene nada que tratamientos, ver. también tenemos que Todo, hablar todo diferente. Exacto, todo es distinto. Todo. Pues eso. Pues decíamos, comentábamos, nos has comentado 2 tipos de cáncer y ya nos has avanzado que son como los que más prevalecen, digamos, los que más nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Que sufren los pacientes. Uh-huh. ¿Qué otros tipos de cáncer podemos comentar para que la gente que a lo mejor digan, ay, pues no lo tenía yo pensado que esto... Claro. En realidad, mira, existen 5 tipos principales y realmente el tipo de cáncer es en función del tipo de célula, ¿no? en la que parte, en la que origina el tumor. Entonces, por ejemplo, hablamos de carcinoma, sobre todo en el tipo de colorectal o en la mama, porque es un tipo de cáncer que se inicia a nivel de las células epiteliales, ¿vale? Entonces, pueden invadir los tejidos y los órganos a nivel circundantes. Entonces, son más detectables en el sentido de que, bueno, hay pruebas muy específicas. Por ejemplo, en el colon y el recto, pues se hace una prueba que se llama colonoscopia, que es simplemente, pues, introducen una goma. Así, no, exacto. creo que es una Hablando goma. así, sí. Creo. Sí, bueno, y entonces lo que hacen es visualizar todo lo que es la zona del recto para visualizar si hay algún tipo de pólipos que normalmente suelen ser los que pueden derivar a ser
a ser cáncer, bueno, a ser malignos. De hecho, normalmente se extraen. Cuando Correcto. se hace la colonoscopia, se Exacto. extraen y se revisan, o sea, lo que tú has dicho Sí, ahora se mismo. analizan, ¿no? Sí, se analizan. Posteriormente. Sí, exacto. normalmente sí. Sí, exacto. Que adelantándonos un poco, pues sí que es verdad que a partir de los 50 años llega una carta, ¿no?, al domicilio. Ah, no me ha llegado. A Esto es mí- que aún no tengo 50. A mí repetidas veces. Ya sabía Pues que lo entonces, dirías. Alicia, puedes decir exactamente qué es lo que pasó cuando llegó la carta. Cuando me ¿Cómo lleg- te sentiste? Porque esto es una cosa que realmente asusta, ¿eh? Esto quiero Porque dejar eso, se incrementan las posibilidades a partir de los 50, está detectado. Está detectado que y así. por eso se utiliza esta carta para hacer esta Es prevención. estadístico. Esto Vale. mismo. Esto es Pero bueno, ¿Y estadístico. qué dice esta carta? Me tenéis intrigada. A ver, Alicia. Bueno, te llegan dos tipos de carta. La de la mamografía, Ahí es verdad. esta cierto. es una, y después la del colon o recto, no sé Sí, cómo. sí, lo dices muy bien. Bueno, la Exacto. de la mamografía te llega a ti, ¿no? Como mujer, me Sí, refiero. Bueno, también hay que hay hacer hombres una que- puntualización, sí, que hay hombres que también tienen Lo sé, lo cáncer sé. de mama. Exacto, que no. Pero la carta no les llega, ¿no? Entiendo. No. A no ser que haya algún antecedente o algo, Efectivamente. ¿no? Esto ya sí que yo aquí ya no puedo entrar, pero Cuéntanos. a mí me llega, ¿no? Ujú. Y Cuéntanos le la llegan carta. las dos, ¿no? Y aquello que abres y dices, ostras, pues vale, la de mama, al final fui, la otra Bueno, aquí no tenemos fui, el ejemplo de por qué y este programa y es tan me necesario. llegaron 2 veces, digo, bueno, es igual, déjalo, a los 2 años otra vez, Efectivamente, y a los 2 no, años. y no he ido tampoco. Bien. Y, Ahora me vas a explicar el In- motivo, el Alicia. motivo. Intuyo que esto suele suceder a menudo. Sí, que la gente efectivamente. suele Sí, suceder. lo deja de lado, no porque no vean que es importante, sino probablemente el miedo a ir al médico. Bueno, supongo que sí. Bueno, supongo no, seguro que sí. Ya por mi experiencia personal, lo que he vivido durante, bueno, hace muchos años, pero durante un largo tiempo, es una incidencia muy grande en la parte, digamos, de mi padre, lo que es paterna. Casi todos mis primos, bueno, mis tíos todos, pero mis primos han tenido cáncer y hablo de hace muchos años, no eran curables. Por ejemplo, cáncer de mama, como tú dices, cáncer de útero, cáncer de pulmón, de tal, de cual, es que son todo tipo de cánceres. Entonces, claro, llega esto y dices, uff, pero yo me encuentro, creo que estoy bien. Creo que estoy bien. Interesante dos cosas de No, las no, que ha la dicho, verdad ¿no? es que, bueno, la me- percepción médica que ella tiene, Sí, la capacidad y realmente, médica, ¿no? pues gracias de verdad, Alicia, porque un realmente buen ejemplo, es un ejemplo muy real de lo que realmente pasa, ¿no? Como enfermera y como no, y como habiendo también tenido pacientes y todo. La idea no es esta, la idea es prevención. Entonces, es muy importante, no hay que tener miedo a eso. O sea, yo te abogo porque realmente es lo que estamos un poco, ¿no?, queriendo aclarar en este programa. Es muy importante la prevención, es muy importante detectar precozmente si hay una enfermedad oncológica, ¿no?, o si hay un cáncer. Son pruebas muy sencillas. Simplemente en el caso del cáncer de colon y recto, pues bueno, se valora si hay pues sangre, ¿no?, en las heces. Entonces es una prueba muy sencilla que se recoge, Que no es invasiva, que no es invasiva, incómoda. no es dolorosa, no es incómoda, pero siempre lo digo, o sea, no porque tengas sangre en las heces quiere decir que No vas a significa, desarrollar una claro. enfermedad oncológica. Claro. Se hace para prevenir, entonces hay que haber una serie de pruebas complementarias para realmente verificar que es así. Entonces, por ejemplo, en el caso del cáncer de colon y recto, lo que hacen es una colonoscopia. Y un poco, le has explicado muy bien, ¿no? Pues bueno, mediante un aparato te miran, ¿no?, lo que es el recto. Si ven que hay, por ejemplo, un pólipo que se puede extraer, pues se extrae en ese momento y ya está. Y se te controla. Y además lo que hacen con ese pólipo es simplemente analizarlo para ver que no hay ningún problema. ¿Que no hay ningún problema? Pues hasta dentro de 2 años. Quiero decir, siempre y cuando tú no tengas ningún tipo de síntoma ni signo, ¿no?, que luego hablaremos. Pero si esto pues es una manera también, en cierta manera, de quedar tranquila. ¿Que tienes algo? Evidentemente estás a tiempo. Quiero decir, ¿a qué? A que no evolucione. Porque es lo que hemos hablado, si tú dejas que eso evolucione, es mucho más complicado de controlar. Y el problema de los tumores malignos es esto, es que pueden desarrollarse de una manera muy rápida y cuando una de esas células le da por salir hacia afuera, Disparada a efectivamente, otro órgano. a otro órgano y se aposenta ahí,
y ya está. Y ya está. Entonces yo, Alicia, ahora desde aquí, por favor, te insto a que vayas a coger la a pedir carta. cita. Es que, bueno, claro, es que además... Pero No hace falta ni pedir cita. De hecho, lleva la tienes muestra el a la potecito, farmacia. sí. Con su Sí, sí. referencia de su número de la Seguridad Social y listo. Sí. Exacto, lleva el botecito a la Más farmacia. fácil. Sí, pero es Y que ya está. tienen caducidad, me parece que es hasta un mes. Pero puedes ir al centro de salud a pedir te lo otro activan. botecito. Vale, vale. Y te lo activan. O sea que siempre te lo activan, ¿no? El O sea, potecito. es interesante porque Alicia está intentando encontrar excusas Lo sé. Yo le doy la vuelta por para no aquí, ir, por pero allá. realmente me sorprende una cosa de lo que ha dicho Alicia y que me imagino que es un reflejo, ¿no? Porque aquí nosotras también somos pacientes, con lo Claro. cual Yo soy somos mala paciente, ¿eh? un reflejo que es contra más incidencia ha habido en su Sí. familia, más, así. más alto es el rechazo a ir o sea, más acusado probablemente por el conocimiento de lo que ha vivido, tiene mucho más temor que el que desconoce, ¿no? El que desconoce a lo mejor va y dice, bueno, esto me lo hago, esto no es nada, ¿no? No, y le entiendo. Probablemente va relacionado, ¿no? Correlativo el hecho de haber sufrido tantos casos en su familia Mucho miedo. a que su miedo sea mucho más grande por conocimiento de lo que supone que una persona que no ha tenido ningún caso en la familia En mi o caso que, es ¿no? así, mi caso es Me el imagino. miedo, supongo que dicen, no, déjalo, y yo no quiero pasar, bueno, por lo que he visto, ¿no? Ya, O lo que he Alicia. vivido durante un montón de tiempo. Además, es que tantas personas que dices, es tan duro que, mira, prefiero no saberlo. Y si pasa, pues bueno, pues ha pasado. Bueno, yo creo que yo de verdad que me quedo así. O sea, No, 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 Elisa, lo estamos Elisa. captando en tu voz, Claro, en tu cara, Alicia, ¿no? tanto. El sufrimiento que habrás pasado por la pérdida de tus familiares, el dolor, el proceso y que está relacionado con eso. Yo la insto a ella que vaya a la carta, me insto a mí misma como amiga a no dejar que deje de ir, que este también es un papel, es decir, los familiares pueden Efectivamente. ayudar para convencer, ¿no? No, o acompañar o sí, hacerles exacto. más fácil, si para ella es difícil, pues cogemos la carta juntas un día tomando un café. Eso Bueno, sí. y también A ver, puedes esta contar conmigo. También, mira. Pues mira, Sí, mira, pues eso a lo es muy mejor bueno. tú me obligas. ¿Sí? Esto está Siempre bien, está podéis bien. contar con el CAP y Eso siempre está podéis bien. contar con los profesionales del CAP. Son Eso sensibles. Eso está bien. Y pueden comprender que tengáis miedo, pueden comprender, pero y os ayudarán a superar ese pequeño miedo para que vayáis a la farmacia con esa Porque nadie lo sabe, muestra. que las he escondido, las cartas. O sea, lo he dicho aquí, pero no nadie lo sabe. O sea que ahora ya veremos lo que Pues me pasa. parece, Alicia, que a partir de hoy... He No tienes escapatoria. digo, "Uy, no están, pum, pum, ale, fuera". Sí, sí. Además Por lo eso- acabas de, lo acabo de acabas decir de decir en públicamente. radio, públicamente. Solo te falta hacer tu compromiso de lo voy a hacer. Claro, lo voy a... Tienes todo el programa. Y puedo decir que lo he hecho muy mal, también. No, pero eso no me sirve. No, sí, eso sí. es hacia atrás, Que hay- hacia adelante. Que tienes que hacerlo bien. Que No, que sí, hacia sí. adelante es Hacia- yo me comprometo que lo voy a hacer, pero si lo quieres decir, tienes todo el programa. Nosotros avanzamos y a ver si le arrancamos el Sí, compromiso sí, para yo, el me, final yo, me, del yo me programa. comprometo a hacerlo. Muy Y bien. hacerlo bien. Muy bien. ¿Y hacerlo cuándo? ¿Cuál es la fecha límite que te has puesto? Pues bueno, la que me den, porque no sé si ahora tengo, como me ha Muy dicho bien. ella, la Pero del CAP o la hacerlo del... antes de una semana, a ir al CAP, activar antes de una semana, pon una fecha. pon Lo una primero fecha, que si voy a no- ir es a las... Bueno, te dicen una serie de farmacias y preguntaré a ver si Molt está bé. todavía activo Se lo aquello. preguntaremos en el Estupendo. próximo programa Sí. que vengáis, Silvia. Y ahora os Perfecto. enviaré un WhatsApp o lo que sea, diré, mira, he ido aquí. Y os lo digo, ¿eh? De Pero verdad, fijaros me que comprometo. la salud, el porqué del nombre que han escogido desde estas profesionales desde el CAP, ¿no? De que empieza por ti, porque si os dan herramientas y no las usamos, las evitamos con razones, pueden ser las que queramos y todas son válidas y legítimas porque son nuestras y que son el miedo, que además es muy poderoso. Pero fijaros, os dan herramientas para prevenir, para detectar, y fíjate, no las usamos, entonces empieza por nosotros la salud. Nunca, mejor dicho, cómo le habéis puesto Pues ya- a esta sección Pues- del programa, pues no el te nombre di- que le habéis puesto. La segunda parte que yo digo, así está el biorecursos. Claro, esta, bueno, esta fíjate tú, sí, no. I després, si tens un càncer,
en faràs gastar molts, sí, perquè exacto. imagino que això també estarà Claro. calculado, que el gasto que supone un tratamiento, Hombre, por si has hecho supuesto. una prevención antes, será mucho menor que cuando ya está avanzado. No y hay tiene nada que ver. No tiene nada que ver, claro. Se No tiene nada dispara, que ver. Sí, pero efectivamente. se imagínate dispara. lo que me digo yo a mí misma, que no, Lo no que tengo sí. razón, que no tengo razón. No tienes razón, Ali. No tengo, ni nadie tiene Fin. razón si piensa Fin. como yo. No tienes excusa. Por eso lo importante es Te la has prevención. Ha comprometido. quedado perfecto esto. Y Bueno, Bueno, yo estábamos también hablando- Ay, añadiría, perdón, perdón, que al final es muy comprensible que dé miedo, porque es lo que hablábamos, ¿no? Del significado que tiene la palabra en todos nosotros, de cáncer, que lo asociamos con sufrimiento, Dolor, o con dolor, muerte. con muerte. Con muerte, sobre todo lo asocio con muerte. Sí, es como cáncer igual, muerte, ¿no? Me voy a morir, es lo primero que le debe pasar a una persona, ¿no? Cuando lo diagnostican, le dicen, Y- tiene usted un cáncer, ¿no? Pero no es así. Y esto nos genera mucho miedo, ¿no? Y puede que no vayamos incluso a hacer esta prueba, que es de prevención, nos estamos anticipando muchísimo, ¿no? Porque no había llegado a esta situación y es una situación hipotética que puede que nunca llegue, ¿no? Y que justamente con la prevención se pueda evitar, ¿no? Y este miedo totalmente comprensible puede que me movilice a intentar prepararme para esta situación que me da miedo, que puede ser este sufrimiento o dolor, para intentar incidir de alguna manera, ¿no? Me parece súper apropiado lo que dice Irene, porque, mira, en coaching decimos, no te preocupes, ocúpate, que es muy distinto, porque preocupar es dejar disparar la mente, ir a lo peor, también podría ir yo siempre digo, 50% de probabilidades, 50%, porque no tienes ningún hecho, ninguna prueba, ningún diagnóstico, con lo cual, ¿por qué estar preocupado y avanzarse a todo lo negativo cuando a lo mejor no lo es? Y además te lo ahorras, te haces la prueba y ya te quedas tranquilo. De otra manera te queda esa duda, cada vez que ves la carta es como easy, ¿no? Y el easy es muy poderoso. Y, Sí. es muy dañino también tener siempre esa preocupación de ¿y si tengo algo?, ¿no? Y después el trabajo posterior, ¿no? Habiéndolo podido esto, ¿y si lo hubiera hecho a tiempo? Porque fíjate, me salté aquella visita. También después el peso de no haber actuado también luego hay que trabajárselo. Si has hecho todo lo posible, pues es una parte que te vas a ahorrar tener que trabajarte, ¿no? Del sentimiento este que dicen de la culpa, aunque nunca nadie tiene la culpa de una enfermedad, No, por supuesto, para nada, por supuesto. para nada. Avancemos, porque nos has explicado de los tipos de cáncer, pero de nos hemos cáncer, quedado en uno. Nos hemos quedado en el de la carta, Uno. en el de Eran de las cinco, dos eran cartas. cinco. Y eran cinco. Sí, bueno. Vamos a hacer un express. Si de no, los vamos a tipos. hacer muy Sí, express, rápido, porque si no, rápido. simplemente descriptivo. Hay otro grupo que se llama sarcoma, ¿vale? Pero básicamente es un tipo de tumor maligno que sobre todo es a nivel del hueso de las partes blandas, ¿vale? Que sería la grasa, el músculo, lo que son los vasos sanguíneos, los nervios, un poco para que los conceptos más que nada para que os hagáis un poco la idea, pero sí que es verdad que para que os suene, porque sí que es verdad que hablamos lo que he dicho antes, ¿no? De la palabra cáncer, pero cada uno tiene sus características, Claro. ¿no? Luego está el linfoma y el mieloma, que es un tipo de cáncer que no lo he comentado antes, pero se le llama a nivel popular cáncer en la sangre. En realidad es de tipo hematológico y lo que hace no es un cáncer que tú descubras a nivel de un bulto, ¿vale? Habitualmente son cánceres que descubres con una analítica, por ejemplo, o también tiene que ver, por ejemplo, con los ganglios, ¿no? Que veas un ganglio inflamado, ¿eh? En alguna zona del cuerpo, anormal. Pero siempre es verdad que tiene que ir también asociado a unos síntomas, que no es no es un descubrimiento, pero sí que suelen ser de forma aguda, es decir, te haces una analítica, hay normalmente una analítica normal y tienes pues una alteración de todo lo que es a nivel de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, no todo lo que es el hemograma, por así decirlo. Y entonces, es de forma muy aguda. Y entonces hay que actuar muy rápidamente. De hecho, este tipo de pacientes muchas veces, pues a lo mejor están trabajando tranquilamente, les llaman y les dicen por la tarde tiene que ingresar. Y por la tarde están ingresados. Wow. Entonces es un impacto muy alto, el que tienen los pacientes, sobre todo de linfomas, mielomas, leucemias, porque hay que actuar muy rápidamente. Entonces esto sí que es verdad que es un tipo de cáncer que muchas veces pues no, a nivel poblacional no se entiende muy bien,
porque sí Sí, que... es como ¿dónde lo tienes? No es Es- tan visible. efectivamente. Pero ¿dónde lo tengo? Ahí ¿no? está. No es tan visible, no se No es tan visibiliza. visible, Ujú. porque claro, porque además tú te encuentras a la persona que cuando tú le dices, dice, es que yo estaba esta mañana trabajando, es que yo me encontraba bien, tenía algo de fiebre, me notaba muy cansada, notaba que pues a lo mejor tenía unos sudores nocturnos muy altos, pero no sabía por qué, de hace mucho tiempo, ¿no? Una pérdida de peso que no era normal. Pero no síntomas como para alarmarse. Efectivamente, entonces, claro, lo normal es que se vaya, cuando se tiene un síntoma o un signo que no se conoce, es a acudir al centro de salud. Y una vez en el centro de salud, pues bueno, habitualmente pues el médico de familia decide, pues se hace una analítica, se hace, ¿no? Para controlar, pues para ver. Y en estas analíticas puede salir. Por eso que realmente es una enfermedad hematológica muy, bueno, con un impacto emocional muy alto. Cuando pasa. Bueno, esta es la otra, que tengo peticiones de análisis y tampoco he ido. Bueno, Alicia. O sea que Bueno, te soy, queda- soy a ver, muy Alicia mala, es la paciente Esta es la ejemplo. ella. Esta es la Oye, paciente. que, bueno. que está diciendo la verdad, que no, Sí, lo, no, hemos, yo no no miento, lo hemos ¿eh? planificado. O sea, nos Yo digo estás la viniendo- verdad siempre, Bueno, siempre. pero mira, nos vas a Pero- ayudar hoy mucho. Pero es que la estoy oyendo y estoy diciendo, ostras, tengo que hacerlo. Sí, Alicia, pero piensa Sí, eso, sí, no, es que la estoy- realmente la analítica Es se cierto. hace porque, bueno, porque pues la persona ha ido porque tiene algunos signos, síntomas que no son normales y cuando hace la analítica, entonces el resultado es ese. No quiere decir que ahora mismo, ¿no? Si tú te encuentras bien, te haces una analítica, lo habitual es que se haga una analítica normal, a no ser que tengas algún tipo de Claro, enfermedad crónica. claro. No, que, claro, no El alarmemos, colesterol, que no- diabetes, Bueno, no el alarmemos, colesterol no ya alarmemos. todo el mundo tenemos colesterol. Esta Exacto, ya esta me la paso Ahí yo está, ya, porque ahí mira, está. ya Con Alicia. Y hay de verdad, algunas que reto, Aquí. hay algunas que dicen, bueno, pueden ser preocupantes, pero bueno, no te preocupes tanto. O sea, quiero decir que Hombre, hay claro, hay no pongas la carta las dos cartas que te han llegado al nivel de tener algo de colesterol, por favor. Hombre, Claro, es nada, que nada que ver. el colesterol, pero hay gente que sí, que el colesterol, y el colesterol, y dices, bueno, con el colesterol de momento voy tirando hace ya no sé cuántos años. Ya ni me acuerdo. Bueno, Perdona, pues un poco era para definir un poquito, ¿no? Sí, sí, lo que era el tipo. del linfoma y el mieloma, ¿no? El mieloma, linfoma y luego la leucemia. La leucemia. ¿Y hay algún tipo más o me he quedado ya Yo diría que, bueno, luego están, es verdad, lo que son a nivel del sistema nervioso central. Que esto sí que es verdad que aquí podemos encontrar tumores malignos y tumores benignos, pero sí que es verdad que si un tumor benigno a nivel del sistema nervioso central, es decir, del cerebro, pues hay un aumento, pues sí que es verdad que... Claro, bueno, puede afectar puede a la movilidad, afectar, aunque no sea exacto, mortal, ¿no? exacto. Claro, y también hay que abordarlo, ¿no? Eliminar Y los para- tumores para- malignos a nivel del sistema nervioso central se llaman glioblastomas, que tienen un nombre también muy específico, pero bueno, suele ser también... glio, madre mía. Sí. Bueno, o sea, que si ves ya el glio dices malamente, ¿no? Yo creo que Bueno. la cámara no me enfocaba, pero cuando has dicho la palabra he puesto una cara como esperaba. O sea, con lo que ya nos has dicho ya Sí, nos quedamos. Pero más bueno, que nada quedaros un poquito, pues eso, con los nombres puntualmente, pero para que os suene, pero vaya, que básicamente eso Claro. serían los 5 tipos más representativos a nivel de enfermedad oncológica. pues bien, con esta explicación extensa, pero que creo que, bueno, viene bien también para decir, uy, yo mezclaba sarcoma con lo otro, esto pensaba que era una derivación de un... Bueno, pues clarificado esto, yo me iría a la parte donde el paciente puede ser activo y proactivo y hacer cosas, entendiendo que si hablamos de causas ahora multifactoriales y que probablemente lo que sí que estaría muy bien que comentemos los factores de riesgo que podemos modificar. Entendemos que tendréis que nombrarlos, que no podemos modificar, como pueden ser genéticos, pero vamos a abordar sobre todo los que son modificables y que está en nuestras manos hacer algo para prevención, ¿no? Sí, de hecho, un tercio de los casos de cáncer se podrían evitar reduciendo sobre todo los... Un ¿no? tercio, es que Sí, es mucho, es un mucho. tercio. Es que a veces damos datos y, ostras, quiere decir, Sí. un tercio están en nuestras manos, Sí. previo a que se desarrolle la enfermedad. ¿no? Exacto, riesgos asociados sobre todo a la conducta y a la alimentación. Son los que quizás están más en nuestra mano, ¿no? Cuando dices conducta, ¿qué tipo de conductas? Alimentación ya nos hacemos la idea y ahora entraremos. Conducta si me queréis. la- sobre todo me la también imagino. a nivel de actividad física, por ejemplo,
Vale. Es decir, el ejercicio, está demostrado que el hacer ejercicio por lo menos 3 horas a la semana o el caminar cada día media horita, pues realmente beneficia a nivel sobre todo de evitar, ¿no?, según qué tipo de cánceres, pero no por nada, sino porque, bueno, porque es saludable. La actividad física, además, a nivel cardiovascular también es muy importante, quiero decir que previene para cualquier tipo de enfermedad, pero es un riesgo asociado, ¿eh? Entonces sí que es verdad que, bueno, mantenerse activo físicamente pues ayuda a realmente, pues eso, a minimizar el riesgo de desarrollar un cáncer, por ejemplo, de colon, de mama, incluso de endometrio. Eso es así. Está demostrado. Sí. Vamos, es que no hago nada, no hago nada bien. Dios mío, continúa, porque aquí Bueno. estoy aprendiendo, pero un montón, ¿eh? Luego también el alcohol y el tabaco. El alcohol, pues evidentemente, si se evita, pues mejor, ¿eh? El tabaco también. El tabaco hay que reconocer que contiene al menos 80 sustancias diferentes que pueden causar cáncer, y eso está muy estudiado. Yo te quiero parar aquí y volver atrás al alcohol, porque el tabaco como que ya lo tenemos muy claro, o sea, no es no. O sea, el tabaco no es bueno de ninguna de las maneras, ¿no? Pero el alcohol todavía hay algún... Si quieres contestármelo, si es un compromiso contestarlo, ¿no? Pero veo que hay ciertos discursos. Entiendo que algunos pueden ser de interés porque, claro, somos un país vinícola, un país que producimos vino, igual que producimos aceite, pero también producimos vino, ¿no? Y también tenemos una cultura de celebrar con alcohol. Entonces, claro, este mensaje que hubo durante muchos años de una copa al día está bien. Una copeta de vino negro, sí, decían, ¿no? vino negro. Entonces, yo, todavía estoy confundida y ya no sé de dónde llegan o quién los manda, porque probablemente algunos serán de salud y otros serán pues de la viña, claro. Pero claro, ¿cómo ha quedado este tema en estudios? Si hay estudios sobre el tema del ya no hablo de abuso de alcohol, hablo de esta copa diaria que se entre comillas recetaba, no desde salud, ¿eh? No desde salud. O de alcohol de fin de semana. Porque esto sabemos, ¿hay algún estudio? No te lo sé decir, Sandra, no te lo sé decir. Ya es una curiosidad. No te lo sé decir. Lo que sí que es verdad que a nivel de prevención de salud, el alcohol, de hecho, bueno, ya os hablaremos, pero sí que existen, ¿no?, las semanas sin alcohol, porque realmente el alcohol no tienes un riesgo de padecer enfermedades a la larga, ¿eh? Entonces, entre muchas enfermedades que puedes tener, una de ellas es el cáncer, ¿eh? De hecho, hay un riesgo de 6 tipos de cáncer que puedes padecer, entre ellos el de colon, el de mama, siempre hablamos, pero es verdad, sí. Fíjate, a nivel de la boca y la sale. faringe, la laringe, a nivel esofágico, del hígado, ¿no? Y de estómago también. Claro, efectivamente. Entonces es un riesgo alto, con lo cual la verdad es que hay correlación entre beber entre, alcohol de una forma sea asidua. Una ingesta moderada. Vale. Y es así. Pues con eso nos has respondido, claramente. Aunque sea una ingesta moderada, clarísimamente. Y luego hay un tema que habéis hablado de la nutrición, pero hay unas bebidas energéticas que están muy de moda entre los jóvenes, que no las pongo en comida, las pongo en bebida, no es alcohol, pero, ostras, porque se ve que hay preadolescentes, hablamos de niños de 10, 11, 12, 13 años, enganchadísimos a este tipo de bebidas. No sé si vosotros os llega esto, o en la campaña que trabajáis de nutrición con las escuelas y los niños, bueno, este tema lo tenéis. No sé, sí, yo este tema ahora mismo tampoco lo tengo muy claro, pero quizás Belén cuando venga sí que podrá... nutricionista. Pues se lo preguntaremos a ella. Es verdad, Sandra, que no nos hemos acordado de la experta. Pues se lo preguntaremos, es porque me ha venido. Pues mira, con ella podéis hablar de este tema, porque pues además seguro que os indicará. Yo segurísimo, vamos. Vale, menos mal que no mira, tomo. Ya la hemos introducido. De eso no tomo yo, de eso no tomo, de eso no. En ese grupo ahí estoy bien, mira, ¿ves? Ahí estoy bien. Porque lo toman los preadolescentes, no he dicho más. No, y gente mayor también, bueno, lo he visto yo con la botella. Y las proteínas, y cosas de proteínas. Bueno, estudiantes para aguantar más y otros temas. Pero bueno, no entremos. Le preguntaremos a la nutricionista, que tenemos programado también que pueda venir. Y dicho tema de alimentación, que no sé si queréis entrar o no, bueno, como que es el que más claro le puede quedar a todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí, porque las carnes procesadas, las carnes, el azúcar,
¿no? El tema, por ejemplo, de todo lo que es la industria de la alimentación. Claro, hay que tener en cuenta que no hay que abusar, ¿eh? Claro. Lo que se aconseja siempre pues es nuestra dieta, la Dieta dieta mediterránea. Esto no lo sabemos. Ahí sí. Esto, mi hermana parece el padre con esto, la dieta mediterránea, y ella la lleva a rajatabla, ¿eh? La dieta mediterránea, todo, que sí toda la plancha, que bueno, todo, la verdurita, todo lo que tiene que ver. Es que seguimos necesitando que nos eduquen en esto. Sí, todavía, ¿eh? Todavía. O más. Pero... Porque antiguamente la gente comía más la comida de aquí. Bueno, pero porque no había tanto Claro, no había tanta opción variedad, a procesado. claro. No había opción a comprar procesado. Entonces no existía. Y entonces ahora hay tanto y tan accesible y llevamos un ritmo de vida que no puedes pararte a hacerlo, pues claro, todos esos factores no están ayudando a que la gente no siga la dieta mediterránea. Bien, otros factores que no sean tan obvios y que puedan ser importantes tener en cuenta. A nivel de factores modificadores de nosotros, en principio, bueno, también es verdad el tema del sol. Yo como puedes ver no lo tomo. Hay que tener en cuenta que tampoco. Lo que es, bueno, las radiaciones ionizantes, ¿no? Que se llaman, o sea, el tema de la radiación ultraviolada, es muy importante protegerse del sol. De hecho, hay un aumento. Sí que es verdad que los cánceres de piel quizás son los menos, pero sí que es verdad que hay un aumento muy importante. Entonces, hay que evitar, hay que protegerse muy bien. Y sobre todo, incluso las cámaras bronceadoras pueden a la larga también producir ciertos tipos de cánceres de piel. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo si se detecta, por ejemplo, una peca que cambia de color o que pica o que realmente pues aumente, pues hay que valorarlo, ¿eh? Entonces, ¿qué pica? O sea, pues si pica una peca... Tiene que haber varios factores, ¿eh? Pero bueno, puede haber, pero sí que es verdad que si es una peca que normalmente no... Pensar que la piel tiene memoria. Entonces, al tener memoria, quiere decir que a lo mejor tú has tenido una exposición de sol y has tenido unas quemadas de sol cuando eras pequeña, por así decirlo, y a lo mejor al cabo de 30 años te sale una peca o te sale, ¿no? Y dices, uy, me ha salido... Pues piensa que si hay un cambio en esa peca o ves que hay algo que no es normal, pues hay que valorar, ¿eh? Porque hay que pensar que actualmente, pues bueno, mediante ciertos tratamientos se puede extraer o se puede curar, pero sí que es verdad que hay que valorarlo. O sea, que la exposición al sol, con mucho cuidado. Muy bien. Yo no me expongo al sol, pero hace 40, porque ya tengo muchos. Sí, yo me exponía mucho al sol. Bueno, esto tiene que ver con las modas Claro. también. Y ciertos países sí se cuidan porque estar blanco quiere decir ser de una clase que no está en el campo, que no es una clase obrera ni trabajadora, y eso les ha ayudado a protegerse más. Y aquí hubo un tiempo que estar muy moreno tenía que ver con ir a esquiar y con ir mucho a la playa y tener muchas vacaciones. Todo lo contrario, fijaros, en dos países al mismo tiempo, como según el discurso de lo que era socialmente más importante, nos llevó a una moda o a otra. Y hubo un tiempo que el aceite de la zanahoria la zanahoria. Bueno, esto fue, vamos, increíble. Yo todavía veo y me sorprende ahora, pero ahora ya no es tan usual, lo suelen traer más los extranjeros y aquí ya no es tan usual, pero hubo unos años y yo lo recuerdo que todas las mamás de mi alrededor se ponían, ¿no? Que yo era pequeña y yo lo recuerdo, se lo ponían todo. Y porque estaba de moda. Estaba de moda. Y aceites. Sobre todo recuerdo los grandes aceites que se ponían sin prevención, o sea, cero protección. Con cero protección y encima para que bueno, la crema de la vaca. Había una crema que le llamaban la crema de la vaca. Bueno, es que yo ya soy de la Picapiedra. Y os aseguro que aquello era mortal lo siguiente, porque cogías unas quemadas, que es lo que tú has dicho, que de pequeño cogías unas quemadas y luego más o menos se te curan y luego al cabo de los años pues te salen manchas de aquella crema. Correcto. Claro, sí. Claro, la memoria que decía. Exacto, sí. Pues como, es verdad, como
como pasa en todos los programas y los que vienen a la radio nunca se lo creen, el tiempo pasa muy rápido. Uy, y queremos decir muchas cosas, pero el tiempo, bueno, pues también nos pone un límite y está bien porque así nos ponemos el reto de reducir y poner la información que es más importante. Yo creo que hay un tema que me gustaría abordar, ya que tenemos a Irene, que es la gestión emocional, que es importante cuando nos diagnostican o le diagnostican a un familiar o un conocido o un amigo cercano. Y luego, a partir de ahí, dejar en vuestras manos, si queréis hablar de algunos recursos o contactos para que la gente pueda buscar ayuda en caso necesario, o de algún otro tema que se nos haya quedado en el tintero, ¿no? Pues como el tipo de tratamientos, pero quizás yo aprovecharía, si lo veis bien, que abordemos un poco el tema de la gestión emocional, ¿no? De cuando... Pues sí. Porque yo creo que hay como dos partes. Es la gestión emocional cuando tú eres la persona que recibes un diagnóstico y la otra, y que sería ante el diagnóstico cómo gestionar todo eso que sucede, con apoyo o sin apoyo, y el segundo sería una vez finalizado, porque también volver a la vida después de un cáncer también tiene su qué, el post, y luego sería la parte del familiar, qué puede hacer, cómo acompañar. Nosotros tuvimos un programa aquí, invitamos a una paciente de cáncer de mama, que además justamente es enfermera, y la verdad que nos hizo una aproximación muy bonita, porque era la suya, de su familia, de cómo ella la había vivido y cómo era la mejor manera que la pudieron ayudar, ¿no? Entre otras cosas, respetar esos espacios cuando quieres estar solo, respetar los tiempos para asimilar, ¿no? Pero, bueno, creo que es importante hablar de esto también, ¿no? De la gestión, que no tenemos tanta ocasión. Irene, ¿por dónde empezarías tú de todo lo que...? De todo lo que has dicho, yo empezaría por esta parte de que es una experiencia individual, ¿no? Una vivencia individual que depende de las experiencias que hemos tenido, de mi personalidad, de qué recursos tengo, de muchas cosas, ¿no? Y para cada uno puede ser una vivencia diferente, ¿no? Igualmente, el pasar por un cáncer es algo muy complicado, ¿no? Que pues hace que se despierten muchísimas emociones y sentimientos, que entonces también es importante hablar de la salud mental, ¿no? En este sentido, y de cómo cuidar esta parte para intentar favorecer la calidad de vida del paciente, ¿no? Y no solo entender la salud, también entendiendo la salud mental, incluyéndola allí. Uh-huh. Y entonces pueden cambiar mucho también las emociones durante el proceso. Y cuando a alguien le diagnostican un cáncer, puede aparecer incredulidad, shock, miedo, incertidumbre, y son emociones normales y totalmente comprensibles en esta situación, ¿no? Irán variando también durante el tratamiento, también dependiendo hablábamos de las vivencias de cada uno o del tipo de cáncer, hay 200 y pico, ¿no? Entonces también la experiencia será muy diferente. Pero es posible que el tratamiento influya en el día a día de la persona, ¿no? Y que suponga que la persona se tenga que adaptar y tenga que aprender una nueva manera de vivir que incluya esto que le está pasando, ¿no? ¿Y como familiar? Como familiar también es muy complicado, y a veces los cuidadores, los familiares quedan en un segundo plano, ¿no? Es importante, se repite mucho en cuanto a cuidadores, ¿no? El cuidar de uno mismo para poder cuidar. Que muchas veces el foco se pone en la persona que está padeciendo esta enfermedad. Claro, como el otro está enfermo, ¿cómo voy a ir yo una horita a la piscina a la semana para cuidarme, que era lo que yo hacía antes, ¿no? Y al final acaban descuidando su propia salud, ¿no? Mental y física, ¿no? Si esta persona hacía pues esta pequeña gimnasia de 1 hora a la semana, es que claro, ¿cómo voy a ir yo eso teniendo mi marido, mi esposa, mi hijo, es igual, ¿eh? Mi hermana, un cáncer, ¿no? No, me quedo al lado de ella todo el tiempo, y el descuidar esto también, finalmente... a largo plazo... A largo plazo no puedes cuidar al otro bien, ¿no? Pero Exacto. También puedes enfermar tú, ¿no? Este es otro de los temas, cuidadores que acaban enfermando, ¿no? Del desgaste físico y emocional, claro, de la presión que se autoimponen, ¿no? Por cuidar, ¿no? O sea,
Que este Bueno. tema también quitará un poco de peso, ¿no? Bueno, eres un cuidador, pero tienes derecho a cuidarte, ¿no? No, porque, claro, el peso del cáncer es muy fuerte, es como es que el que está enfermo es él. Parece que ya el resto de la familia sí tiene que girar y apoyar, pero tienen que cuidar su parte. Y esto a veces es difícil, ¿eh? Sí, a veces se vive con malestar el dedicarse tiempo a uno mismo Culpabilidad. o con culpa. Y justamente es necesario dedicarse tiempo para que después el tiempo que se dedique a los cuidados pues sea de mayor calidad, ¿no? Poder cuidar mejor y no llegar a este punto de agotamiento físico que podría llegar a debilitar mis defensas, ¿no? Y que quizás tengo mayor facilidad para enfermar, o de agotamiento emocional que puede que me vuelva más irritable o que esté sobrecargada y al final la persona a la que estoy intentando cuidar también lo padezca, ¿no? Claro, efectivamente. Y desde el CAP, ¿qué podemos hacer o qué se está haciendo o qué se puede hacer para el tema de la gestión emocional, este acompañamiento, ¿no?, a los pacientes o a los familiares? No sé si esto lo tenéis incorporado o en un futuro se incorporará. ¿Cómo está este tema? Bueno, no lo tenemos incorporado porque también hay muchas asociaciones. Efectivamente. Y hay ya muchos profesionales especializados que ofrecen un acompañamiento emocional a quien lo quiere, que también es importante decir que es tan válido quererlo como no quererlo, y al final hablábamos de que pues cada uno tiene una vivencia diferente y puede que a alguien no le vaya bien esta herramienta y prefiera gestionarlo de alguna otra manera, pero que no quiera recibir un acompañamiento psicológico, que no quiera participar en algún grupo de soporte, que hay muchos y para mucha gente será de ayuda, pero puede que para otros no. Pero hay ya bastantes recursos, ¿no? Entonces, desde el CAP sí que es verdad que nos han llegado usuarios que nos han contado alguna situación o malestar derivado de o que ellos mismos o alguien cercano padece cáncer, y lo que hemos hecho ha sido derivarlo a estas asociaciones que ya están especializadas, que ofrecen grupos de apoyo. Y este ha sido un poco el enfoque que le estamos dando de momento. Bueno, está muy bien, es decir, el que tiene una red que le soporta y tiene esta amiga, esta hermana en la que se desahoga emocionalmente y eso le es suficiente y le sirve, estupendo, pero el que le falta y nota que está desbordado emocionalmente y que le puede servir hablar con un profesional o en un grupo, porque se siente mucho más cómodo en un grupo que no a nivel individual en una terapia, pues fantástico. El tema es que el que la gente pueda detectar que necesita ayuda y la pida, y que sepa que hay recursos, ¿no?, para ello. Entiendo que no se queden, ¿no?, con esta carga me ha venido y yo tengo un cáncer, esto lo tengo que gestionar yo. No, o sea, lo tienes que gestionar, pero en el caso que necesites ayuda porque te desborda, hay herramientas y hay recursos y hay profesionales para ello, ¿no? Y muchas veces es algo que puede dificultar esta gestión, ¿no? Por ejemplo, el miedo a hablar de cómo me estoy sintiendo, o el miedo a poder recibir un acompañamiento psicológico, y a veces este miedo dificulta el pasar por esta enfermedad. También a nivel social hay veces que hay presión acerca de que hay algunas emociones que no están tan aceptadas, ¿no?, socialmente, como la tristeza o la rabia, y puede que esto también genere presión tanto a quien padece cáncer como incluso a un cuidador familiar que lo está pasando mal, a mostrar esta cara más fuerte y no compartir cómo se está sintiendo y no expresarlo, o pensar que tiene que llevarlo de otra manera cuando no es así, ¿no? El pensar que no es muy poderoso, ¿no? O sea, no hay una manera de llevarlo. Eso está muy bien. Me ha gustado en tu discurso, ¿no?, liberar a la gente. Si necesitas bien, si no, no. O sea, no hay una manera de llevar esto. Depende de tu carácter, de los recursos que tengas, de la red de apoyo que tengas. Yo sí, ahora me vienen a la mente, claro, cómo no, nos viene pues familiares, cosas que nos han pasado. Una amiga reciente que he hecho, de mi edad, y que me manifestó así, pues como, es que yo tuve un cáncer y todos mis amigos me fallaron.
Es duro, ¿eh? Cuando lo escuchas, no le pregunté, respete, porque acabamos casi de conocernos, como quien dice, pero fíjate, ¿no? Cómo también pues se sufre la consecuencia a veces de que la gente, o porque no sabe cómo gestionarlo, o porque no quiere vivir el proceso del cáncer y no se ve capaz de abordarlo, o no quiere acompañar en eso, desaparecen, ¿no? O sea que hay ciertos efectos también del cáncer, ¿no? De perder amigos o de perder un trabajo que ya no podrás hacer. También estos temas pueden requerir, ¿no? Posteriormente un acompañamiento, ¿no? O una rutina que has estado años focalizado en luchar contra una enfermedad, una vez pues tienes un alta, aunque tengas que hacer tus seguimientos, el hecho de ver que, bueno, es que he estado tan focalizado en esto que ahora tengo que llenar otra vez mi vida nuevamente, ¿no? Crear unas nuevas rutinas, una nueva forma de vivir, ¿no? Porque eso también puede requerir un acompañamiento. A veces, pues ya está feliz, ¿no? Ya todo muy bien. No, es que la persona le puede pasar factura y tiene que rehacer su vida, y ese proceso también hay profesionales que pueden acompañar en ello, ¿no? Imagino. Puede ser un acompañamiento de un profesional psicólogo o psicóloga, o quizás también depende de qué red de soporte tenga, pues puede que un familiar amigo también me pueda acompañar, ¿no? En este proceso. Sí que dependiendo de cómo haya sido la vivencia de cada uno, puede que haya podido integrar más el padecer cáncer en mi día a día o no, ¿no? Quizás si ha sido algo súbito, algo que ha requerido que esté ingresada. Claro. Que ha sido mucho más rompedor en su rutina, en su día a día, ¿no? Si ha tenido que dejar el trabajo, etcétera, ¿no? Me sabe mal decirlo porque estoy a gusto, porque el tema es muy importante y lo requiere, pero pues llegamos al final del programa. Entonces creo que quiero dejaros la voz para que dejéis mensaje, el que vosotros consideréis, para cerrar el programa. Os lo dejo en vuestras manos. Bueno, yo ante todo decir que sobre todo un poco lo que hablamos, ¿no? La salud empieza por ti. Sobre todo es muy importante la prevención, en el sentido de que somos nosotros los que también podemos tener, ¿no? Ese recurso hacia lo que, bueno, hacia nosotros, hacia nuestra propia salud, que sobre todo pues evitemos los riesgos, y que creamos pues en la prevención y en los programas de prevención que están. Esto para Alicia. Que esto, Alicia, es muy importante, pero bueno, es para todo el mundo, pero sí que es verdad que tenemos esa suerte, ¿no? De tener estos programas de prevención que, desgraciadamente, tal como dice, ¿no?, el lema de la campaña de este año, hay mucha gente que no tiene estos recursos. Entonces, teniendo estos recursos, pues la verdad, usémoslo. Y no tengamos miedo, porque es lo que hablamos, ¿no? El detectar precozmente esta enfermedad es muy importante. Y si tenemos miedo, vayamos con nuestro miedo a hacernos la prueba. Ahí está. Acompañemos ese miedo. Sin miedo al miedo. Pues bien, gracias por acompañarnos, Irene, Silvia, Alicia, mi compañera aquí de radio. Gracias por traernos este tema, que ciertamente es difícil y a veces incómodo, pero que está en nuestra vida, y estáis haciendo un gran trabajo desde el CAP y desde los centros médicos, con lo cual vamos a utilizar esos recursos, vamos a utilizar esos profesionales que nos pueden acompañar. Y yo haré caso. Yo haré caso, que esto venga, también... al final del programa le ha costado, ¿eh? Sí. Nos encontramos la próxima semana en Radio Despí 107.2 de la FM, todos los lunes a las 14 horas. Y recordar que podéis recuperar todos los vídeos en YouTube y los podcasts en la web de la radio. Ser felices. Ikigai, en colaboración con Salud Mental Baix Llobregat.